Uno de los grandes avances que se dio en este gobierno sin duda fue el de la reforma pensional, una reforma que muchos presidentes habían prometido y que pues nunca se había llevado a cabo. En este gobierno se logró en los primeros 2 años sacar adelante de manera consensuada esta reforma pensional que plantea 4 pilares: el pilar solidario, el pilar semicontributivo, el pilar contributivo y el ahorro voluntario, obligando a cotizar a Colpensiones, óigame bien, sobre la base hasta de 2.3 salarios mínimos. ¿Qué pasó con esta reforma? Pues que esta reforma fue demandada por la hoy candidata presidencial Paloma Valencia por vicios de forma y está en este momento suspendida en la Corte Constitucional. Y solo quedan vigentes, según la propia Corte, 2 artículos de esa reforma. El primero de ellos tiene que ver con la posibilidad de que se haga un traslado rápido quienes quieren salir de los fondos de pensiones a Colpensiones. Y el segundo, que es el que reglamenta el mecanismo de cobertura de lo que se conoce como el deslizamiento del salario mínimo dentro del sistema general de pensiones. Es decir, el 95% de la reforma está hoy suspendida mientras la Corte Constitucional analiza no solamente los vicios de forma, sino también, me imagino, los vicios de fondo. En algún momento va a tener que solucionar eso. Y mientras tanto, ¿qué ha hecho el gobierno? El gobierno ha expedido 3 decretos, 2 ya firmados y otro que tiene en salmuera ahí. La idea de este podcast es poner el foco sobre estos 3 nuevos decretos presidenciales que alteran de alguna manera lo acordado incluso en la reforma que el gobierno Gustavo Petro sacó adelante y que ponen en vilo el futuro de los pensionados que hoy tienen 25, 30, hasta 35 años. Por eso es importante que oiga este podcast y no se asuste con tanta tecnicismo que hay veces desespera, porque más allá de ese tecnicismo lo que hay que entender que de por medio está un derecho que tenemos todos los colombianos, el derecho a una pensión, los que tienen mi edad y los que tienen 25 años. Nuestro invitado de hoy es el especialista en pensiones, quien además fue asesor de la reforma pensional, Kevin Hartman. Lo que podríamos hablar es que de esos 3 decretos, 2 de ellos que ya están firmados y fueron expedidos y publicados en diciembre del 2025, esencialmente reconfiguran de cierta manera el panorama del régimen privado de pensiones actual, que todavía está vigente, de la Ley 100 del 93, y el que está por venir es un decreto que yo mismo he denominado como ilegal e incoherente respecto de la nueva reforma pensional. Si te das cuenta, son 3 decretos o 3 posibilidades de decreto que reconfiguran el panorama pensional, ya sea del sistema que está todavía vigente de la Ley 100, sobre todo afectando al régimen privado de pensiones, y el segundo que trata de cierta manera, contradecir el mismo espíritu de la reforma pensional aprobada, pero que está todavía suspendida en un 95% de sus normas en la Corte Constitucional. Entonces, vamos a los 2 primeros. Perfecto. Entonces, el año pasado, hacia finales del año, el gobierno expidió un decreto que esencialmente se trata de reconfigurar la manera en que se calcula el deslizamiento del salario mínimo. Es decir, yo no he perdido a tu audiencia en este momento con esas palabras que parecen ser muy técnicas. Voy a tratar de explicarlo de la siguiente manera. Y es que cuando uno está en el régimen privado de pensiones y uno se va a pensionar, esencialmente tiene 3 vías para poderse pensionar. Uno se puede pensionar a través de una renta vitalicia, es decir, que uno toma el ahorro de toda su vida, se lo entrega a una aseguradora y la aseguradora le garantiza un pago mensual de acuerdo con el capital ahorrado hasta el último día de su vida, y si existen pues obviamente personas que vayan a sustituir esa pensión, pues hasta el último día de esas personas, por ejemplo los compañeros permanentes, las esposas o los hijos menores de 25 años. ¿Estamos? Entonces esta es la renta vitalicia, esa es la primera modalidad. Hay otra modalidad que es el retiro programado y otra modalidad que es mixta entre las dos. Esas no son relevantes para efectos de ese decreto. ¿Qué es lo del deslizamiento del salario mínimo? ¿Qué significa?
Eso significa esencialmente que desde el año 2016, el gobierno colombiano, el presupuesto general de la nación, lo que hace es pagar la diferencia que existe entre el aumento de la productividad y la inflación y el componente, entre comillas, político del aumento del salario mínimo. ¿Eso qué quiere decir? Todos los años, las personas que están pensionadas con el régimen privado de pensiones, que son básicamente el 80% de las personas que se pensionan allí, que están con un salario mínimo, todos los años ven subir su pensión de acuerdo con el salario mínimo, pues porque la Constitución exige que una pensión en Colombia tiene que ser mínimo de un salario mínimo. Entonces, esa subida del salario mínimo se corresponde a las negociaciones de la Comisión de Políticas Salariales del Ministerio de Trabajo, donde están los sindicatos, donde están los gremios, donde está el gobierno, y donde todos los diciembre tenemos la misma noticia, que se ponen de acuerdo, que no se ponen de acuerdo, etc. Ahí ponen un número. Vamos a aumentar el salario mínimo en tanto por ciento. El año pasado fue 23%. 23% y no fue de común acuerdo. No fue como un acuerdo, fue decretazo. Como pasa en 7 de cada 10 comisiones. Esencialmente el 70% de veces que se llega a las negociaciones no se llega a ningún acuerdo y le toca al gobierno decretarlo. Esta vez lo extraño fue que pues, el gobierno esencialmente tomó la decisión de elevarlo bajo un criterio que ya el Consejo de Estado dijo que parecía que no era como muy claro. Y bueno, 23%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como ese aumento del salario mínimo se puede dividir en 3 factores, ¿cierto? La inflación por un lado, el IPC, la productividad por el otro lado, y el tercer factor es ese componente político extra aparte de esos dos. Ese componente político es esa diferencia entre productividad más inflación y la suma total, el porcentaje final de aumento. Entonces, ¿qué es lo que dijo el gobierno? El gobierno dijo, vea, como eso es un riesgo inasegurable, como yo no le puedo pedir a las aseguradoras que tengan que actualizar el pago de las pensiones de salario mínimo de acuerdo a ese incremento que tiene una variable aleatoria, pues entonces yo lo pago. El gobierno dice, pues yo soy responsable esencialmente de eso, de ese aumento, de ese componente político si se quiere, y yo lo pago. ¿Y cuánto es? Entonces, esencialmente de lo que se trata es que en el año 2016, como eran muy poquitos pensionados, esencialmente del régimen privado de pensiones, pues ese pago no era demasiado grande, pero ha ido aumentando en la medida en que más personas se han pensionado con un salario mínimo en ese régimen. Y eso crea una presión fiscal gigante en un presupuesto general de la nación que ya está desfinanciado y en unas finanzas públicas que son muy frágiles. Entonces el gobierno lo que dijo fue, ojo a esto, al final del año pasado dijo, no, yo no puedo seguir asumiendo la totalidad del incremento del salario mínimo, el deslizamiento, la diferencia entre productividad e inflación más el componente político, sino que voy a hacer una fórmula distinta que va a recalcular la manera en que yo pago una parte, pero la otra parte la va a tener que pagar el pensionado mismo, con la plata de su ahorro allí que se le entregó a las aseguradoras. En los fondos. Claro, lo cual tiene dos consecuencias directas. En primer lugar, hace que sea más difícil pensionarse porque van a exigir las aseguradoras un monto mayor de ahorro total para poder garantizar al menos una pensión de un salario mínimo, teniendo en cuenta que va a haber un riesgo que el gobierno no va a asegurar completamente. Y por otro lado, eso es para los pensionados de vejez. Y por otro lado, el problema grande, el problema grueso de ese decreto, el deslizamiento, es que hace que los seguros previsionales, que es ese seguro que uno paga todos los meses con la cotización, para si, por ejemplo, queda discapacitado, o el seguro de invalidez, o si muere prematuramente antes de la pensión, pues uno, entre comillas, pagando ese seguro con la cotización, está asegurado en que si alguna de esas dos eventualidades ocurre, pues uno va a obtener una pensión. El problema está en que los cálculos de fase Colda dice que la nueva fórmula del deslizamiento del salario mínimo hace que sea imposible para las aseguradoras con la cotización que las personas pagan poder cubrir esas eventualidades de muerte prematura o invalidez. Eso hace que en efecto se pueda terminar desprotegiendo una cantidad de población gigantesca, pues que en efecto son 18 millones de cotizantes del régimen privado de pensiones, de esas eventualidades, riesgo que en última instancia termina asumiendo el Estado mismo. Entonces, eso es prácticamente un cambio de reglas que hace que, de cierta manera, se redistribuya la carga por parte del Estado de asegurar
ese aumento del salario mínimo, pero a costa de que en el futuro el Estado mismo sea el mismo que tenga que reasegurar los seguros previsionales que en este momento están funcionando, lo cual puede ser pues obviamente explosivo. Y eso puede terminar siendo un problema a partir del año 2027, que es en principio cuando empieza a operar ese nuevo O cálculo. sea, para que entendamos bien, ese aumento del 23% Sí, lo que hace es producir una nueva redirección en materia de, digamos, del dinero que el Estado aporta a las pensiones. exacto, Y sobre todo a los que se quedan en los fondos privados. exacto, es Pero exclusivamente para ellos. es exclusivamente, es decir, que los que se queden en los fondos privados van a tener una situación muy complicada hacia el futuro, ¿sí? Porque Exactamente, van a tener que pagar digamos, de lo que ellos han ahorrado, sí, eso es lo que entiendo, en el fondo privado, ¿no? sí, Lo que supuestamente tiene que ser asegurado por el gobierno. asegurado por el gobierno, Exacto. exactamente. Entonces, ese es el Miércoles, problema. pero El esto problema sí es me que parece, eso crea esto, unas dificultades para, uno, poderse pensionar al menos con un salario mínimo en ese sistema, y dos, que en realidad wow, el problema grande es que expone a 18 millones de cotizantes a quedarse potencialmente, porque el mercado asegurador no va a poder asegurar una cosa que, pues, sí, si no le cuadra la prima de no seguro, le pues no lo puede cuadra, asegurar, a sí. quedar expuestos a que los riesgos de invalidez y muerte terminen asumiéndolo también el Estado. ¿Y por qué, Kevin, eso no ha sido como una hecho tan nacional? O sea, no hecho, o sea, la gente no está protestando, no está saliendo a decir, oiga, ¿esto qué pasó acá? ¿Por qué están haciendo esto? Pues si no hemos perdido a los auditores en este momento, pues de entrada ya hablar Es de por estos eso, temas sí. es una pesadez y pues obviamente llega en diciembre, todos estamos comiendo buñuelo en natilla, estamos en familia, nadie quiere Mm. pensar que es el deslizamiento del salario mínimo. Es la noticia más relevante usualmente de Eh, esa época es El pues esa, aumento. el Mm. aumento y pues las ferias, ¿no? Y Eh, estaban contentos todo el mundo con el aumento del salario mínimo en un claro, 23%. Esa era claro. la noticia. Entonces, uno de los argumentos que utilizan algunos gremios, el gremio asegurador en particular, es que el gobierno primero decide aumentar exorbitantemente el salario mínimo, que pues hay que decirlo de todas maneras, es una buena noticia para quienes se ganan un salario mínimo, Sí. pues se les aumenta el Ujú, salario, les aumenta el ingreso un 23%, cosa que pues les permite pagar hipoteca, parte de la moto, etcétera. ujú, Pero que para el sistema en general puede llegar a ser un sí. problema. Entonces lo que dice la aseguradora es que ellos primero tomaron la decisión del salario mínimo y después para corregir un poco el costo fiscal que eso implicaría Ya. de asumir ese Sí. aumento tan grande, pues cambiaron la fórmula de cálculo del deslizamiento del salario mínimo y ya no asumen completamente todo el costo de esas Wow. pensiones de salario mínimo, que son el 80% de la gente que se pensiona en los fondos privados de pensión. Madre mía. Bueno, esa es una. ¿Y el segundo decreto, Kevin? El segundo decreto es el decreto de repatriación de las inversiones que tienen en el extranjero los Los fondos. cotizantes y los Sí. pensionados del retiro programado de los fondos privados de pensiones. Ujú, Acuérdate, María Jimena, que la lógica de ese sistema es esencialmente que uno, cuando está joven y activo en el mercado de trabajo, pues va cotizando una fracción de ujú. su salario, esa fracción de salario se va a su cuenta de ahorro individual. Las, los fondos privados de pensiones, los administradores de fondos de pensiones, lo que hacen es invertir esa plata Ujú, en Colombia y en el extranjero para ujú. asegurar que con el capital y los retornos de esas inversiones uno pueda Ujú. tener un capital suficiente para poderse pensionar en el futuro. Así funciona Eso. como la lógica general del Ujú, sistema. ujú. Entonces, más o menos desde el año 2010 se abrió la posibilidad con el nuevo esquema de inversiones que se llama el esquema multifondos, a que dependiendo del portafolio de inversión en el Ujú. cual está afiliada la persona, el cotizante, Se ese podía. portafolio de inversión pueda constituirse de activos que estén en el mercado de valores nacional y hasta cierto porcentaje de activos que estén en el mercado internacional, que hoy en día la regulación, pues antes de este nuevo decreto, era prácticamente casi hasta la mitad de la totalidad de activos de los portafolios podían estar invertidos en el exterior. ¿Y cuál era la Ujú, lógica de esa? Que como el sistema lo que está tratando de buscar es el mayor retorno posible, al ujú, menor riesgo posible, por supuesto, pues si esos retornos están en el extranjero, si esos ujú, retornos están invertidos, no sé, si yo tengo que invertir en Microsoft, en Apple, en Amazon ujú. o en estas grandes compañías, hoy en día en Nvidia, etcétera,
pues entonces, qué mejor que hacerlo en los mercados de valores en donde se están transando esos Se están. activos y Ujú. generan más retornos, que son normalmente el extranjero, ¿cierto? Sí. Entonces, la lógica es esa, pero de todas maneras, no puede todos los fondos de pensiones, toda la plata que se ahorra, el ahorro forzoso de los colombianos, irse al extranjero a perseguir Ujú. esas cotizaciones, porque pues existen también otros objetivos secundarios de tener un sistema de esos, por ejemplo, pues dinamizar el mercado de capitales colombiano, etcétera. Sí. Entonces, entre otras cosas, pues dinamizar el mercado de capitales colombiano que está normalmente dinamizado es por los famosos TES, que son Que bonos de se deuda pública compran. colombianos, ¿no? Ujú. En fin, entonces esa era la lógica más o menos desde el 2010, se permitía que hasta la mitad, la totalidad de las inversiones de los fondos privados de pensiones se pudieran hacer en el exterior. Ujú. Pero el presidente Petro, desde hace 2 años aproximadamente también, empezó con la idea de repatriar esos fondos. Mm. ¿Sí? De repatriar parte de la plata que Ese está en el dinero. extranjero en Colombia, con la idea, según él, que esa plata podría producir mejores retornos en Colombia por vía indirecta. ¿Cuál sería la vía indirecta? Si uno coge esa plata y la invierte en proyectos, por ejemplo, de infraestructura, vivienda o en Ya. grandes proyectos de desarrollo nacional, pues Mm. cumplirían la doble función. Por un lado, pues le ayudaría a financiar esos proyectos, a tener como una especie de apalancamiento financiero Ujú. a esos proyectos. Y por otro lado, pues el ahorrador vería los retornos de esas inversiones en su cuenta de ahorro individual y le permitiría pensionarse. Eso suena muy bien en teoría, pero en la práctica está en que, claro, eso podría ocurrir si existieran suficientes argumentos y justificaciones para demostrar que los proyectos en los que se quiere invertir esa plata, uno, existen, dos, son Ujú. viables y tres, tienen la potencialidad de retorno que sea mayor a la que está en el extranjero y a menor Claro. riesgo, ¿cierto? Porque de lo contrario sería mal negocio. Si Ujú. yo me traigo esa plata y la invierto en un proyecto de infraestructura que tiene un mayor riesgo, que potencialmente puede tener un mayor retorno, pero tiene un mayor riesgo, y esa plata se termina perdiendo, pues es el afectado final, es el Mm. cotizante que no va a tener la suficiente plata para poderse Claro. pensionar. Entonces, desde hace unos 2 años venía con ese cuento y se le ha venido explicando por parte pues, de los diferentes funcionarios del gobierno que eso podría no ser una mejor idea. Hasta el año pasado. El año pasado, pues, volvió a insistir con este tema y el Ministerio Mm. de Hacienda, eh, de hecho, hubo un choque al interior del Ministerio de Hacienda con la Unidad de Regulación Financiera, con Mónica Higuera, que tuvo que renunciar justamente por eso, Sí. eh, de firmar un decreto que permitiera esa repatriación. El tema, insisto, María Jimena, es que uno no puede ser ciego tampoco a posiciones de principio respecto a este tipo de inversiones. Uno no puede decir, no, es que las inversiones exteriores son siempre mejor, o no, es que Sí. las inversiones en Colombia son siempre mejor. Esas actitudes por principio, pues usualmente son pues, un fanatismo que no permite entender exactamente qué hay. Claro. Yo, por supuesto, no creo que sea un problema en general traer la plata a Colombia. Si la plata a Colombia en verdad tiene mayores retornos a menor riesgo, pues ¿cuál es el problema de traerla a Colombia? No, no hay ningún problema. El problema está en que el decreto, la justificación del decreto, no da un solo número, María Jimena, ni un solo número, ni una sola proyección de cuáles serían esos mejores retornos respecto de los retornos que en este momento han tenido los últimos por lo menos 10 años esas inversiones en el exterior. Entonces, como no trae ninguna justificación, pues uno empieza a decir, bueno, está bien, uno puede pensar que a veces está bien traer la plata a Colombia, pero tiene que estar bien justificada. Y si no está bien justificada, pues implica que es un capricho. Y las decisiones caprichosas o arbitrarias usualmente no llevan a los mejores resultados. Entonces, en ese caso, esencialmente este decreto se terminó moderando, porque cuando salió el proyecto de decreto, pues se hicieron varios comentarios y lo que hizo el gobierno fue decir, bueno, esa plata no se va a traer todo al mismo tiempo, porque eso traería obviamente unos problemas gigantescos. María Jimena, pues si uno, por ejemplo, tiene un CDT y lo tiene que vender antes del tiempo de maduración, básicamente uno lo castigan con la plata final que uno recibe por la venta de ese CDT por haber hecho eso, porque pues uno no se esperó hasta el momento en que se madura ese activo. Y si el gobierno hubiera dicho, me tienen que traer toda esa plata en un lapso de 2 semanas, pues esencialmente lo que habría tenido que hacer las AFP es liquidar eso a precio de huevo para traer esa plata y quienes terminan siendo afectados pues son los cotizantes del sistema. Entonces, lo que hizo el gobierno fue atender a eso, decir, no, no lo van a traer todos en 6 meses, lo van a traer de aquí a 5 años
y hizo como una especie de reducción escalonada del máximo permitido que se puede invertir en el exterior. Ya no es el 50%, sino que será los próximos 5 años el 30%. Entonces, ahí hay unos problemas pues hay unos problemas grandes porque en primer lugar el mercado de capitales colombiano es muy chiquitito y normalmente no podría absorber la cantidad de plata que va a traer a Colombia. Pero para eso el gobierno también creó una cláusula de escape que le hace, pues, que nos pone a dormir a todos tranquilos, y es que dice que si una AFP no puede cumplir con los requisitos de topes máximos de inversiones en el exterior, pues simplemente tiene que diseñar o redactar un documento técnico y mandarlo a la superfinanciera diciendo, vea, estas son las razones por las cuales no puedo cumplir con eso. O una de las razones, por ejemplo, objetivas que podría tener una AFP para no cumplir con ese decreto es, hombre, pues no hay suficientes activos en el mercado de capitales colombiano para que yo pueda cumplir con el estándar de cómo se debe invertir los portafolios de acuerdo con la regulación y ya está. Entonces eso hace que pues sea un decreto más bien inane, de cierta manera, que hizo mucho ruido, pero que trae pocas nueces. Ahora, María Jimena, sobre eso quisiera decir una anotación importante, que es un tema que quiero insistir en lo siguiente. Uno tendría que pensar, para evitarse todo este dolor de cabeza de quién decide en dónde se invierte la plata de los Imagínese. ahorros de los colombianos, Sí. uno no debería estar pensando, no, que si el gobierno lo hace, que si el ministro de Hacienda se levantó en la mañana y pues firmó un decreto que le gustó a la unidad de regulación financiera o no. El debate de fondo, yo creo, María Jimena, es si no deberían ser exactamente los mismos cotizantes los que deban decidir parcialmente, no totalmente, en dónde quieren invertir sus recursos. Acuérdate, María Jimena, que un informe de Cuestión Pública hace unos meses se ganó un premio internacional por periodismo, establecía cómo indirectamente, de acuerdo con el reporte que hizo Francesca Albanese de Naciones Unidas, que pues es la reportera especial pues, para el genocidio de Gaza, en ese reporte ella estableció una cosa que es escalofriante y es que las redes financieras internacionales están tan interconectadas que así uno no quisiera directamente financiar las empresas que están produciendo las bombas o las armas que están en este momento cometiendo genocidio en Gaza, así uno no quisiera, la plata indirectamente va a llegar por un lado u otro a esas empresas, porque todo el sistema financiero está interconectado. Lo cual quiere decir que es una tragedia que parte de la plata, indirectamente, porque eso es cierto que las AFP directamente no cotizan o no hacen inversión en ese tipo de empresas, en las empresas israelíes que producen armas o en los Estados Unidos que producen armas, no se ha demostrado. Indirectamente, por las inversiones que ellos hacen, por ejemplo, en un banco, ese banco hace a su vez inversiones en empresas que producen esas armas. Entonces, indirectamente, los ahorros forzosos de los colombianos de los fondos privados de pensiones podrían estar financiando una cosa que nadie quiere. O, por ejemplo, si los cotizantes pensaran que es importante tener un planeta sano a futuro, pues no seguir invirtiendo en empresas de carbón o extracción de hidrocarburos o algo por el estilo. El debate de fondo yo creo que tiene que ver con eso. ¿Quién debería decidir sobre el tipo de inversiones como que yo como cotizante, que es mi plata finalmente, eh, quién debería decidir en qué se invierte? Pero una pregunta, ¿cuánto de eso ha sucedido de este decreto? O sea, ¿hay una repatriación de capitales? Porque tú dices, Todavía no ha este ha empezado. sido, Todavía no ha todavía no ha empezado. Eso empieza empezado. Sí, escalonadamente, aproximadamente a mitad de este año empieza la primera parte y los siguientes años la segunda parte, etcétera. Hay también unos mecanismos de contabilidad que hacen que no se tengan que repatriar una plata con tal de que algunas cotizaciones, el flujo de ya. cotizaciones que va al fondo privado de pensiones se mantenga en el país. El gobierno lo que puede hacer es fijar el tope máximo de lo que se puede invertir afuera y el tope que es lo que puede ser invertir adentro. Ahora, lo que dice el decreto es que hay unos bancos de proyectos que no existen todavía en donde se podría invertir esa plata, pero pues insisto, hay una cláusula de escape que hace que las AFP puedan, con su deber fiduciario, eximirse de esa obligación. Ahora, hay una gente que dice, no, lo que quería el gobierno era traer esa plata para invertirlo en TES y esa inversión en TES va a financiar de todas maneras al Estado colombiano y patear un poco la deuda hacia adelante para darle una cierta liquidez al gobierno. Y eso sería cierto, salvo que dentro de la composición de los portafolios, la clase de activos, que son bonos de deuda pública del Estado colombiano, TES, tienen un límite y casi todos los fondos de pensiones ya están muy cerca del límite, entonces tampoco podrían traerla toda a invertirla en TES porque se violarían ese otro límite, ¿me hago entender? Entonces tampoco es tan cierto que pueda ser por ese lado. Yo creo que simplemente es un capricho eh,
que ya venía manifestando el presidente de la República desde hace un tiempo con estas ideas que pueden sonar bien en teoría, pero que en la práctica necesitan muchísima más justificación. Y vamos finalmente al otro decreto que todavía no se ha firmado, pero que también sería, yo creo que ese decreto lo que muestra es que si se llega a firmar, pues sí se estaría, digamos, asestándole un golpe a la propia reforma que el gobierno pasó. ¿Cómo es ese decreto, Kevin? Eso, María Jimena, sí es verdaderamente una cosa que no, la verdad es que no, todavía no me lo explico, porque es un proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda y de Trabajo que lo que busca es literalmente contradecir la norma que ellos mismos hicieron aprobar. Una reforma pensional que pues fue aprobada de forma muy, digamos, casi que al límite, ¿no? In extremis, como le gusta decir a los abogados, eh, que tiene un montón de problemas, hay un montón de escándalos asociados también a la misma, porque pues, digamos, implicaba necesariamente un músculo político, el gobierno se la jugó toda ahí, y ahora sacan un decreto que la contradice. Entonces hay una serie de personas que dicen, no, es que este decreto es básicamente la consecuencia natural de la reforma pensional, esas personas están mintiendo, porque no es cierto que el gobierno tuviese la intención desde el comienzo de sacar este decreto que ya lo vamos a detallar. Porque de ser así, pues no habría hecho aprobar una ley literalmente con ese texto, digamos, la ley que es la norma de la reforma pensional que contraería este decreto, fue escrita por el Ministerio de Trabajo e introducida desde el primer debate al Senado de la República. Y básicamente el contexto es el siguiente. La reforma pensional, como dijimos, 95% de la reforma está suspendida, salvo por 2 artículos, por virtud de la misma Corte Constitucional. Un artículo que es el artículo 12, que es el de la elección de las administradoras del componente de ahorro individual, que hicimos las personas que no entramos al régimen de transición. Los que vamos a pensionarnos con el nuevo régimen, si lo aprueban, tuvimos que haber hecho una elección de cuál sería nuestra llamada ACAI, ¿cierto? Entonces, la Corte Constitucional dijo, es importante, pues, respetar esa decisión. Y la segunda norma que siguió vigente es el artículo 76 de la reforma. Ese artículo tiene un parágrafo. Ese artículo esencialmente lo que abre es una oportunidad de traslado para que una serie de personas que estaban luchando por pasarse de los fondos privados de pensiones a colpensiones o viceversa, pero sobre todo de los fondos privados de pensiones a colpensiones, y se les había hecho tarde para poder hacer ese cambio, pudieran hacerlo en una ventana de 2 años. Ese articulito se llama el artículo de la oportunidad de traslado. Insisto, para que las personas que estando cobijadas por la ley 100, por la ley anterior, pudiesen hacer el cambio sin necesidad de acudir a un abogado y tener que ir a un juez y aguantarse un proceso de varios años, sino que inmediatamente podrían abrirse, si cumplieran una serie de condiciones, abrirse la oportunidad para que ellos llamaran a Colpensiones, llamaran a su AFP, hicieran la doble asesoría y decidieran libremente si cambiarse finalmente o no. Estamos hablando de un universo de 127.000 personas que han hecho esa labor hasta febrero de este año. De esas 125.000 personas, aproximadamente 97.000, es importante decirlo, se trasladaron, pero todavía no se han pensionado, es decir, que sigue siendo cotizantes. Por ejemplo, una persona que estaba en una AFP pasó a Colpensiones, ahora es cotizante de Colpensiones. La pregunta ahí es, ¿qué pasa con la plata que ahorró toda la vida y estaba en la AFP? En circunstancias normales, María Jimena, con la operación pura de la ley 100, cuando eso ocurría antes, ya sea por virtud de una decisión judicial o por virtud de la voluntad de la persona que se quiso cambiar, esencialmente lo que ocurría era que Colpensiones le decía, bueno, yo la recibo, usted persona que se quiere cambiar a Colpensiones, pero para que yo pueda contabilizarle sus aportes en semanas, que es el requisito para obtener una pensión en ese sistema, yo necesito que usted me entregue esa plata. Y efectivamente la gente decía, listo, con todo gusto, yo le entrego esa plata con tal de yo quedar cobijado con el régimen de Colpensiones y que me pensionen con ese régimen. Y la entregaba, la plata entraba directamente al Fondo Común de Colpensiones que se repartía porque así funciona el mecanismo de financiación de ese sistema. ¿Estamos? Esas circunstancias normales. Pero estas eran circunstancias anormales. El artículo 76 trae un parágrafo que dice que la plata de esas personas que se trasladaron son 97.160 colombianos, que ahora son activos cotizantes de Colpensiones, que antes estaban en las AFP y que se les había hecho tarde para pasarse, que esa plata se tenía que quedar administrada por las AFP hasta que estas personas que ahora están en Colpensiones se pensionaran. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que cuando se pensionaran, esa plata no pasara directamente a Colpensiones, sino que en el espíritu de la reforma pensional pasara una cosa que se llama el Fondo
eh, colectivo de ahorro, ¿cierto? Que lo El pilar manejaría. contributivo, que lo maneja el Banco de la República. Ujú. Ese fondo de ahorro colectivo es importantísimo porque le permitirá a las personas que no entramos al régimen de transición, como yo, por ejemplo, que parte de nuestra pensión del futuro, la parte del componente que va a pagar Colpensiones, esté respaldada parcialmente por Ujú. ese fondo de ahorro Claro. colectivo. Entonces, si tú te das cuenta ahí, lo que va a pasar es lo siguiente: la persona estaba en la AFP, se quiere trasladar a Colpensiones, le dicen bienvenido a Colpensiones, pero en vez de que se traslade esa plata, la ley, el mismo gobierno la Sí. escribió, dijo, no, esa plata en vez de gastársela directamente a Se va a este Colpensiones, fondo, se va a este se va a fondo. ese fondo para ayudar un poquito a que A la los que reforma vienen. pensional, exacto, sea intergeneracionalmente ¿Ahora más. qué cambia? ¿Y ahora qué cambia? Entonces, ¿qué es lo que es el gobierno en este decreto? Ese decreto lo que hace es literalmente contradecir ese parágrafo. Dice que en vez de que esa plata se mantenga siendo administrada por las AFP, perdón, se traslada en un plazo de 15 días directamente a Colpensiones. Entonces, el decreto literalmente está contradiciendo el texto de la ley que está vigente, es una norma que está exceptuada de la suspensión de la Corte Constitucional, expresamente en el auto 841 del 2025 dice que ese artículo sigue vigente y es ley, y el decreto, que por principio de jerarquía normativa no podría contradecirlo, porque un decreto es menos fuerte que una ley, pretende decir que lo que dice la ley, que esa plata se mantenga administrada en la AFP hasta que la persona se pensione para que después pase al fondo de ahorro colectivo, ese decreto pretende contradecirlo y decir no, ya esa plata no se va a mantener ahí, sino que se va directamente a Colpensiones. Entonces, eso es completamente ilegal, insisto, es ilegal porque pues contradice una ley, un decreto no puede contradecir una ley por principio de jerarquía normativa y por tanto pues estaría llamada a ser nulo. Y segundo, es incoherente, porque es incoherente con la misma reforma pensional, no solamente con el texto literal de la ley, sino con el espíritu completo del sistema, que permitiría que las personas que en este momento se benefician de esa oportunidad de traslado pudiesen, con los ahorros que hicieron durante toda su vida, colaborar de cierta manera para que se pague la pensión de los que venimos ya años después y que vamos a estar en el nuevo sistema pensional. Ese era el espíritu de la reforma, cosa que está ¿Y, relativamente y, bien y pensado. cuál es el argumento que tiene el gobierno para decir que la plata entonces no va al fondo que va a manejar el Banco de la República, sino Colpensiones? ¿Cuál es el argumento? Hay un ¿En qué se argumento y es un sostiene? argumento que es absolutamente falso. Yo tengo una columna de Silla Vacía donde los desarrollo. Hay dos argumentos en realidad, pero el que me parece pues, más ramplante, digamos, que es más ramplón, es decir, que esa plata la necesita Colpensiones para poder pagar la pensión de quienes se trasladaron a ese sistema. Eso es falso. Eso es falso, ¿por qué? Porque esas 97.160 personas que se trasladaron y hoy día están cotizando Colpensiones todavía no están pensionadas. Uno. Y cuando pasa esa plata de las cuentas de ahorro individual al fondo común, esa plata no va en esta vigencia fiscal, es decir, en este año 2026, no va a pagar la pensión de esas personas porque uno, no se han pensionado y dos, porque las reglas del sistema de Colpensiones es que esa plata entra al fondo común para ser repartida inmediatamente a las personas que están pensionadas hoy. Entonces, el argumento del decreto es, no, necesitamos esa plata para respaldar las pensiones de las personas que se trasladaron, es falso, porque esas personas no se han pensionado por un lado, y dos, porque las reglas de cómo funciona Colpensiones, perdón, impide que esa plata verdaderamente se destine a pagar las pensiones de esa persona, sino que pagarán las pensiones de las personas que están hoy en día allí. Entonces, es un argumento que es pues, absolutamente aborrecible y falso. Eh, Ahora, lo que yo digo es lo siguiente: hay unas personas que dicen, no, insisto, es que esto es verdaderamente la expropiación que siempre temimos. Eso es falso. En primer lugar, porque si usted no hace parte de las 97.160 personas que se trasladaron de forma extemporánea, a usted no lo concierte. Y lo segundo, es que aun si usted hubiese sido parte de esas 97.160 personas que se trasladaron, esas personas en realidad no les importa el destino de la plata que estaba en sus cuentas de ahorro individual en las AFP, porque a ellos les importa es quedar cobijados por el régimen de Colpensiones. Es decir, en condiciones normales, ellos renunciaron a la titularidad de esos recursos para poderse cobijar por las reglas de Colpensiones. Pero entonces, ¿por qué hace el gobierno eso? Si todos los argumentos que está planteando son falsos. El gobierno básicamente lo que busca allí es reducir la carga
fiscal, la carga, el déficit que trae todos los años Colpensiones, que es alrededor de 50 billones de pesos. Ese déficit se explica por muchas razones. Una es que a Colpensiones del Instituto de Seguro Social le colgaron todos los pensionados de los regímenes especiales anteriores a la ley 100, ¿cierto? Que eso es un montón de plata. Es básicamente, él explica el 40% de esos 50 billones de pesos. Y dos, porque Colpensiones tiene mucho más pensionados que los fondos privados de pensiones y tiene menos cotizantes. Entonces, cuando hay muchos pensionados y pocos cotizantes, ¿qué le corresponde hacer al Estado? Pues suplir esa diferencia. Esa diferencia se suple con el presupuesto general de la Nación. Insisto, es un hueco de más o menos 50 billones de pesos entre todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si esos 25 billones de pesos, que es el cálculo que tienen, de la plata de esas 97.160 personas se trasladan en 15 días como lo ordenaría el futuro decreto, pues esencialmente lo que ocurriría es que Colpensiones ya no tendría este año un déficit de 50 billones, sino solo de 25 billones, lo cual implicaría que el Estado ya no tendría que girarle 50 billones de pesos, sino solo 25, lo cual implica liberar de la presión del presupuesto general de la Nación esa deuda que tiene con Colpensiones y poderla invertir o gastar, si se quiere, en otras cosas. El hecho de que se esté tratando de hacerse esto en plena temporada electoral es bastante sospechoso. Y número dos, es innecesario también, porque de todas maneras la plata de la vigencia, digamos, la plata de la deuda de Colpensiones ya estaba presupuestada desde el año pasado. Entonces, es básicamente uno de los mecanismos que está buscando el gobierno para poder financiar un presupuesto que además ya sabemos muy bien está desfinanciado desde hace rato y por eso las emergencias económicas está buscando mucha plata de cualquier tipo de fuente, lo cual lo lleva al desespero de contradecir la propia ley que ellos mismos aprobaron. Sí, ese yo creo que es el quid de toda esta discusión y yo le agradezco esta explicación que sí es difícil, pero es muy importante que la entiendan porque por medio está el ahorro sí, el ahorro pensional de los que tienen la edad de Kevin. Exactamente. O sea que son muchos colombianos. Exacto, Sí. muchos colombianos. Ahora, hay que decir lo siguiente, pues, en principio, si la reforma pensional pasa, pues esa plata sí debería ir al Fondo de Ahorro Colectivo, y si no pasa, en caso de que la tumben, pues esa plata sí debería ir directamente a Colpensiones, porque así funcionaba el sistema antes. Entonces, hay una preocupación sobre todo por el desespero del gobierno de encontrar recursos, ¿cierto? Eso lo lleva a cometer unos errores que podrían terminar siendo, que podrían aumentar la miopía entre sus decisiones, que a corto plazo pues, pueden sonar importantes por la urgencia, pero que a largo plazo podría generar unos problemas mucho más grandes. Muchísimas gracias, Kevin, por esta explicación. Gracias, María Jimena, espero haber sido claro. Es muy bien, muy claro. Muchísimas gracias. Si su audiencia sigue hasta este momento, recompensémosla de alguna forma. No, pues es que esto toca así, toca así, explicación por explicación. Bien difícil que es entenderlo, por eso toca ir siempre muy claro al asunto. Muchas gracias, Kevin. Te agradezco a ti por esta invitación. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.